Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero presentarles las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, o la nueva medicina germánica. El estudio de la embriología y de la evolución de las especies son la base de esta nueva medicina. El Dr. Hammer en el año 1981 presentó como tesis postdoctoral en la Universidad de Turingia, en Alemania, la primera ley biológica y formó las bases para estas 5 leyes. En este encuentro quiero hablarte de las 3 primeras leyes, para en un encuentro posterior desarrollar las que siguen. Bueno, a continuación entonces pasaremos a su desarrollo. Bien, entonces el tema de hoy, como les dije, son las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer o la nueva medicina germánica. ¿Quién fue el Dr. Hammer? Bueno, el Dr. Hammer fue un médico alemán que nació en el año 1935 y falleció en el año 1917. En el transcurso de su vida tuvo un acontecimiento traumático muy fuerte, como fue la muerte de su hijo. El Dr. Hammer trabajaba como médico tradicional en clínicas, hospitales, y su hijo de 19 años fue asesinado. Aparentemente fue por error, alguien le disparó, pero no era para él, y estuvo unos días internado, pero bueno, no se pudo salvar. Así que ese acontecimiento en la vida de Hammer fue por demás doloroso, traumático, y él al poquito tiempo de ese acontecimiento, de la muerte de su hijo, desarrolla un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de mama. Entonces él se imaginó que esas enfermedades en ambos, siendo que ellos eran personas jóvenes, personas saludables, se vinculaba con la muerte de su hijo, por el gran dolor sufrido. Entonces siente la curiosidad de ver en otras personas que hayan tenido también acontecimientos traumáticos si les había pasado lo mismo que a él y a su esposa. Entonces, la oportunidad de estar con pacientes, con personas con enfermedades, los lleva a interrogar a las personas que tenían problemas como tenía él, Vas a tardar mucho como en venir. tuvo él, y empieza a darse cuenta que aquellas personas que habían sufrido cáncer de testículo, en otros casos cáncer de mama, les había pasado algo similar a lo que les pasó a ellos. Al fallecimiento de algún ser querido, una pérdida, algo similar, o una descendencia. Entonces eso lo lleva a pensar que si todas las personas que sufrían esa enfermedad tuvieron una situación traumática de la misma tónica, igual o muy similar, él se pone a pensar que quizás todas las enfermedades en las distintas personas, las mismas enfermedades tienen el mismo origen, el mismo conflicto. Por ejemplo, si el cáncer de testículo se daba ante una situación de pérdida de una descendencia, bueno, quizás que otra enfermedad también tenía un origen en común en todas las personas. Entonces empieza su trabajo de investigación, de interrogar pacientes, y ahí va descubriendo esto que él imaginaba, que cada enfermedad responde a un conflicto específico y no a cualquier conflicto. Y ahí comienza todo su trabajo de investigación. Y todos sus descubrimientos, bueno, fueron asombrosos realmente, ¿no? Fueron asombrosos. Pero a su vez esto lo lleva a él a que sus pares, sus colegas,
si bien muchos estaban de acuerdo con lo que él transmitía, coincidían y les interesaba que esto trascienda, muchos otros no lo compartían, y las autoridades de las cuales él dependía, por supuesto que no estaban nada de acuerdo, y finalmente terminaron sacándole su matrícula, estuvo detenido en 2 oportunidades, entonces él pudo seguir investigando y siguió enseñando. Por eso la nueva medicina germánica trascendió mucho, y desde la nueva medicina germánica surge después la biodecodificación o la decodificación biológica, porque un psicólogo que estudió con Hammer, disculpen, un psicólogo que estudió con Hammer, él le incorpora a la nueva medicina germánica otras cosas propias de la psicología, que él consideró que también tenían influencia en la aparición de las enfermedades. De ahí es que surge la biodecodificación. Muchos no saben que la biodecodificación tiene su origen en la medicina de Hammer, pero es así. En realidad trascendió más la biodecodificación que la medicina de Hammer, porque no es muy sencillo ponerla en práctica tampoco, ¿no? Como médico no es fácil hacer medicina de Hammer. Bueno, entonces, ¿cómo eran estas 5 leyes? ¿Qué transmitían? ¿Qué querían significar? ¿Qué cambio hubo desde Hammer, a partir de Hammer, qué cambios hubo en la concepción que nosotros tenemos de lo que significa la enfermedad? Hammer dice que la enfermedad es en realidad un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado para resolver un conflicto biológico inesperado o una emergencia biológica del individuo o de su grupo, en realidad, y que puede ser comprendido a través de la evolución de la vida. Ahora esto lo explico porque parece un trabalenguas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de un programa de la naturaleza con un sentido biológico, creado para resolver un conflicto biológico inesperado? Y que en realidad lo que se pretende a través de esto es al revés de lo que uno cree. Uno cree que la enfermedad es para matarnos, para morirnos, pero en realidad la enfermedad viene a resolver un conflicto para ayudar a la supervivencia de la especie. Desde que empieza la vida sobre la Tierra, las especies están, digamos, diseñadas, podemos decir, cada una con un propósito para mantenerse con vida, porque tienen un propósito dentro de la vida sobre la Tierra. Cada especie tiene un propósito determinado, ¿no es cierto? Nosotros podemos verlo esto desde lo que entendemos por el ecosistema, por ejemplo. Todo tiene un porqué, entonces sabemos que las especies se controlan unas a otras. Esto de la cadena alimenticia, por ejemplo, es una manera de control, ¿no? Controlar la superpoblación. Y a su vez hay un programa que la naturaleza incluye dentro de los seres vivos, que ese programa es para mantener con vida a las especies. Entonces, ¿cómo tendría sentido que aparezca una enfermedad para matarnos? No, el sentido no es matarnos. El sentido es al revés, es mantenernos con vida. Entonces, programa de la naturaleza con un sentido biológico. Si aparece la enfermedad, es porque esa enfermedad viene para ayudarnos a resolver algo, una situación conflictiva. Aunque uno diga, esto es una enfermedad, esto es maligno, esto es benigno, para la naturaleza no hay nada de eso. Para la naturaleza es solamente darnos una herramienta para ayudarnos a resolver ese conflicto que apareció. ¿Y por qué entonces aparece eso en la vida de
el individuo de las especies, porque este programa no es exclusivo de los seres humanos, es de todos los seres vivos. Estamos todos en el mismo programa de supervivencia. Entonces, como les decía, en realidad nos viene a ayudar, nos viene a resolver una situación. Y esto es el cerebro el que lo hace, es el cerebro, que el cerebro, como su función es mantenernos con vida, tiene que buscar la manera de resolvernos ese problema desde la biología. Y busca en los archivos que están en todas las especies en su ADN de cómo se solucionaban esos conflictos biológicos desde los comienzos de la vida sobre la Tierra. Yo les decía, vamos a ver un ejemplo de un conflicto y cómo el cerebro lo resuelve desde la biología. Nosotros sabemos que las gacelas, por ejemplo, estos animalitos, son presa de los leones, por ejemplo, ¿no? Entonces, una gacela es un buen alimento para un león. Entonces, la gacela, obviamente, cuando ve una amenaza, no va a quedarse quieta para que el león se la coma, va a tener que hacer algo para evitarlo. Es un programa de supervivencia de la gacela. Entonces, bueno, la gacela se tendrá que escapar, tendrá que esconderse, tendrá su mecanismo. Eso desde que comienza la vida de estas especies, se sabe que, bueno, esa es la forma, ¿no? Se manejan así, siempre. Las especies guardan esa memoria. Todo lo que la gacela fue haciendo desde que comenzó su vida en su especie para escapar del león, es un archivo que queda en el ADN de las gacelas, por lo cual los descendientes van a seguir haciendo lo mismo, porque el cerebro ya tiene guardado eso y va a activar ese programa de nuevo. Cada vez que la gacela está en peligro, ese ADN guarda esa información de cómo era que la gacela se salvaba en los comienzos de la vida de esta especie. Entonces reproduce lo mismo, su biología va a reproducir lo mismo. Eso en un sentido sencillo. Si lo vemos un poquito más complejo, por ejemplo, decimos que cuando una cría de cualquier especie está en peligro de vida, es un fracaso para la especie si la cría se muere. Es un fracaso porque la especie tiene que continuar con vida. Entonces, todo lo que es muerte es fracaso. Lo que es continuación de la vida es exitoso, ¿no es cierto? Entonces, como es un fracaso, hay que evitarlo, porque la vida tiene que continuar. Entonces, si una cría está en peligro, ¿cómo hacían las madres de esas crías al comienzo de la vida sobre la tierra para protegerlas, para ayudarlas a curarse si estaban enfermas? Bueno, le daban de mamar. La lactancia en cualquier especie siempre fue la protección de la cría, mantenerlos con vida. Ya se sabe que cualquier bebé de cualquier especie mamífero se amamanta para mantenerse con vida. Es la forma en que la mamá lo mantiene vivo. Entonces, cuando está en peligro, es como que hay que intensificar esa ayuda, potenciar esa ayuda, esa lactancia a esa cría que está enferma, que está en peligro de muerte. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Busca ver, bueno, qué solución le damos a esta madre para que pueda proteger a su cría y la mantenga con vida. Entonces, va a hacer que esa leche sea en más cantidad, en mejor calidad. Entonces, para lograrlo, va a hacer que esas mamas de esa madre reproduzcan células, para que esas células, más cantidad de células en su mama, tenga la posibilidad de fabricar una leche de mejor calidad. Entonces, nosotros lo llamamos tumor de mama. Para el cerebro es la ayuda que necesita esa cría para mantenerse con vida, si está en peligro. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, es un conflicto
un conflicto de protección, porque la madre entra en conflicto por el peligro de su cría. Entonces, ese conflicto la biología lo va a resolver. Por eso es un conflicto biológico y no es psicológico. Es biológico porque es de la biología. Entonces la biología lo va a resolver. A esa mamá va a hacer que su mamá produzca más leche de mejor calidad, haciendo que se reproduzcan muchas células y se forma algo que nosotros llamamos tumor. Que cuando ya el sentido de esa necesidad se terminó, porque la cría se salvó, porque se curó, por lo que sea, ya no tiene más sentido eso. Entonces se degrada. Eso que nosotros decimos tumor se degrada solito, ¿sí? Eso sería un programa de la naturaleza con un sentido biológico. O sea, el programa es mantenernos con vida, tiene un sentido biológico, que el sentido biológico es que la cría se amamante, y para eso la biología tiene que llevar a cabo una acción. O sea, el cerebro hace que la biología haga eso. Siempre todo es en función de la supervivencia, nunca es al revés. Eso hay que entenderlo. Hammer decía que ese programa especial de la naturaleza, él le puso unas siglas, ¿no? Unas letras, SBS. Entonces, el SBS es un programa de la naturaleza con un sentido biológico. Y se activa ese programa, en realidad se activa por un shock. Se activa por un shock, algo inesperado, que puede ser dramático o no dramático, que normalmente la persona lo vive en silencio porque no habla de lo que siente. Sí puede explicar o hablar de su problema, pero no de lo que siente. Entonces, a ese momento de shock, con esas características, vivido en silencio, más o menos dramático, Hammer lo llama síndrome de Dirk Hammer. Dirk Hammer era su hijo. Síndrome de Dirk Hammer porque fue lo que le pasó a él y a su esposa. Fue un shock inesperado, dramático, vivido en silencio o en soledad, que les produjo esas enfermedades. Entonces él, a ese shock que el ser vivo, cualquier especie que sea, va a sufrir, lo llamó síndrome de Dirk-Hammer o DHS. Y él dice que eso ocurre simultáneamente en 3 niveles, en la psiquis, en el cerebro y en el órgano. ¿Esto qué quiere decir? Que la psiquis es la que se ve afectada por ese conflicto, ¿no es cierto? Es la que sufre el shock. Es algo psíquico, yo lo percibí como peligro. Y entonces fue desde mi psiquis. En el mismo momento en que la psiquis tiene esa percepción, ocurre una impronta en el cerebro. Él dice que en el cerebro aparecen unos círculos concéntricos, se forman, que se ven en las tomografías computadas, porque el conflicto hizo impronta en el cerebro, ¿no? Al mismo tiempo la psiquis va al cerebro y esa parte del cerebro va a tener una correlación en un órgano. Entonces, automáticamente se enfermó el órgano o aparece ese programa en el órgano. Entonces, psiquis, cerebro, órgano, todo al mismo tiempo. Entonces, como yo les decía, el doctor Hammer descubre que en el curso de varios millones de años de evolución, cada área cerebral fue programada con ciertas respuestas biológicas. Son programas de emergencia a conflictos que pudiesen poner en riesgo la supervivencia del grupo o de las especies. Entonces, esto fue desde que comienza la vida en la Tierra, desde la evolución, ya el cerebro se fue programando para mantener a las especies con vida. Entonces ahora, bueno, en vez de decirles enfermedad, le decimos programas especiales de la naturaleza con un sentido biológico.
no es un error de la naturaleza, como nosotros podemos pensar. La más especial de la naturaleza, pene. Bueno. Entonces, los SBS, o sea, los conflictos, se activan para superar un obstáculo biológico, que es una confrontación entre una necesidad y su satisfacción, ¿no? La necesidad de que esa cría se recupere, y si lo vemos que está enfermo, eso es una necesidad, digamos, hay una confrontación entre esa necesidad que nosotros tenemos y satisfacerla. Entonces, ese programa es arcaico, por eso les digo que comienza cuando comienza la vida sobre la Tierra. Y eso, el cerebro va repitiendo las soluciones, va repitiendo. No, no hubo cambio. Ahora, ustedes piensen esto, ¿no? Esto a modo de reflexión. Si nosotros, nuestro cerebro está apelando a soluciones tan arcaicas, es porque en realidad no evolucionamos mucho. Porque nosotros como seres vivos, con conciencia que somos, ya deberíamos haber encontrado otra solución a los conflictos, y no esta, no la enfermedad o lo que podemos llamar enfermedad. Pero bueno, el cerebro de alguna manera se ve obligado a buscar en los archivos antiguos porque no hay soluciones nuevas, no se las proporcionamos. Nosotros, nuestra conciencia no llegó a un grado evolutivo como para encontrar otras soluciones menos dañinas. Bueno, paramos un momentito, igual se corta pronto, pero yo quería saber si ustedes comprendieron esto o tienen alguna pregunta antes de pasar a otra de las leyes. ¿Quieren preguntar algo? ¿Comentar? ¿Preguntar? ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Soy Alberto Enrique, doctora. Hola, Me interesa Alberto. muchísimo, bien, me interesa muchísimo lo que está diciendo porque me parece que tiene un hilo conductor con la homeopatía esto, ¿cierto? Sí, también, claro, sí, por supuesto, son cosas afines, sí, sí, son Y afines. nosotros, tanto mi señora como yo, hace muchos, muchos años que hacemos homeopatía y Ujú. realmente nos cuidamos la salud de esta manera y nos va muy bien con esto, ¿no? Perfecto, Así que bueno, claro, porque estoy la escuchando homeopatía con mucha atención. busca el equilibrio, de alguna manera es un equilibrio psíquico, emocional. Sí, Entonces, ahí está la muestra de que buscando ese equilibrio, llevando a la persona al equilibrio, la persona se cura, es lo mismo, sí, 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 es sí. así, ¿eh? Está muy bien, Muchas muy gracias. bien. Gracias por la Ah, información que nos está dando. no, por favor, Alberto. Mónica, Iris, sí, sí, Mónica. Iris, comentaste que no es fácil aplicar en la medicina la ley de Hammer. No es fácil, pero ¿no sería como una medida preventiva también o una medida para conocer el origen de la enfermedad? Claro, en realidad nosotros no, Porque no hay, podemos perdón, decir. porque hay intereses, no se hace. ¿Cómo? Porque hay intereses creados, no se hace. ¿Por qué Bueno, es? eso seguro, sí, eso ya sabemos, ¿no? Muchas cosas no se hacen por esa razón, desde ya. Pero en realidad no podemos decir que vamos a usar la medicina de Hammond para curarnos, porque eso no lo sabemos. Una Pero persona sí para para conocer. curarse necesita hacer un cambio importante en su percepción de la vida, de las situaciones, ¿no? Como una expansión de su conciencia que lo lleve a otro nivel. Porque si seguimos en el mismo nivel de conciencia que cuando nos enfermamos, por más medicina de Hammer que hagamos, no nos vamos a recuperar. Entonces, eh, no podemos asegurar que por hacer medicina de Hammer la persona se va a curar. Sí, es absolutamente importante para empezar a conocernos y saber qué nos pasó. Es el punto Claro, de para partida. eso, el inicio. Claro, es el punto de partida y para perder el miedo a la enfermedad también, porque sabemos que tenemos recursos acá, ¿no? Al contrario de lo que nos pasa muchas veces con las opiniones médicas o los diagnósticos médicos. Esto es incurable,
esto ya no tiene solución, le queda Claro. poco tiempo de vida. Bueno, esto ya viene a derrotar eso, viene a derrotarlo, porque acá no es así, acá es una solución que encontró el cerebro, pero buscando en archivos viejos, porque no hay soluciones nuevas. Pero en realidad con la intención de mantenernos con vida, porque la muerte es un fracaso para la especie. Entonces, el programa que tiene el cerebro más importante es el de la supervivencia. Todo es en función de la supervivencia, siempre. Claro. Bueno, gracias, Iris. De nada. Magda, se va a cortar, pero después volvemos y preguntás si querés. Bueno, no, lo que yo quería preguntar es que si siempre es físico y en un órgano puede ¿Cómo? Se entrecorta, no te entiendo. si puede ser psiquiátrico o solo físico y en un órgano. Es en los 3 niveles al mismo tiempo. Es psíquico, es cerebral y es órgano, siempre. Sí es conflicto biológico, por eso te digo, no confundamos lo que es psicológico con biológico. Acá hablamos de biológico. Un conflicto donde peligra la vida de la especie, la continuidad de la especie. Es biológico. Acá estamos con la tercera ley biológica. ¿Qué dice la tercera ley? La tercera ley se llama sistema ontogénico de las enfermedades. De acá surge el por qué cuando hay un conflicto determinado no afecta a cualquier órgano, afecta a un determinado órgano. Lo van a entender por esta ley, ¿sí? Entonces dice, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y comienza la multiplicación celular que dará lugar al desarrollo de un huevo o cigoto, eso ya lo saben por la escuela, ¿no? Se junta el espermatozoide con el óvulo y forma un huevo, que también se llama cigoto. Después, ahí se va a formar un embrión, eso también lo saben, ¿no? El embrión está formado por capas. Lo primero que se forman son capitas. Las que están más arriba, más afuera, digamos, el exterior, se llama ectodermo. Esas capitas se llaman ectodermo. Las que van adentro se llaman, o sea, las más internas, endodermo. Después se forma una tercera capa que se va a dividir en dos, que es el mesodermo. La reproducción de las células. Claro, en el antiguo y el moderno. Entonces, lo que nos queda claro acá es que se forma el embrión y que el embrión tiene 4 capas. Ectodermo, endodermo, mesodermo nuevo y mesodermo antiguo. Eso es nada más lo que tienen que tener ustedes en claro, ¿no? Sí. Y estas capitas embrionarias, cada una de esas capas después se van a convertir en órganos. Ustedes piensen esto, se une el óvulo con el espermatozoide. Eso se convierte en un embrión chiquitito que son capas, nada más que capas. Pero esas capas después se van a transformar en órganos. El desarrollo del bebé en la panza es gradual, progresivo, ¿no? Y empieza con un embrioncito que forma capas y después eso van a ser órganos. Se forma el hígado, se forma el riñón, se forma, ¿no? Tal semana se forma esto, tal semana se forma lo otro. Entonces, esa capita que hablamos que se llama endodermo en el embrión, es la que va a formar todos aquellos órganos que están relacionados con la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Los órganos que necesitamos para que podamos mantenernos con vida, por ejemplo. Los pulmones los necesitamos para incorporar oxígeno, sin oxígeno no vivimos. Correcto. No Los vivimos. riñones porque tenemos que
eliminar todo lo tóxico, si no, las toxinas nos matan. El aparato digestivo para incorporar los nutrientes, para que exista la vida del cuerpo, si no, no tenemos posibilidades. El útero porque genera vida. La próstata porque también colabora para la generación de los espermatozoides. Los ovarios, que son los que tienen los óvulos para la reproducción, y los testículos, también los espermatozoides. Entonces, de esa primera capa que se llama endodermo, endodermo, van a terminar formándose todos esos órganos, todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Y está regida por una parte del cerebro, que es el tronco encefálico. El tronco, que es una de las partes más antiguas. Exacto. Otra segunda capa, que es mesodermo antiguo. Entonces, perdón, esta primera capa que dijimos endodermo, que está formada por todos esos órganos, está relacionada con los conflictos de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que todo conflicto de supervivencia que yo tenga va a afectarme a alguno de estos órganos, según qué conflicto sea, según el órgano que va a afectar. La segunda que dijimos, mesodermo, está vinculada a los conflictos de protección. Entonces, esto rige, o sea, desde esta capita se van a formar todas las estructuras del cuerpo que protegen algo. Las mamas protegen la cría. Después, el pericardio protege el corazón, la pleura protege los pulmones, digamos, bueno, la parte esta que protege los intestinos, ¿no? Todo lo que protege surge de esa capita. Por eso, los conflictos de protección, de acuerdo a qué conflicto sea, va a terminar afectando alguno de estos órganos. La otra capa, que es el mesodermo nuevo, de esa capa van a aparecer todos esos órganos o estructuras que tienen que ver con el sostén. Los huesos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, los músculos. El sistema cardiovascular también. Y esto tiene que ver con los conflictos de valoración, como yo les decía antes, de los huesos, ¿no? De la artrosis, tiene que ver con la valoración. Todo conflicto de valoración puede afectar alguna de estas partes, de acuerdo al tipo de conflicto que sea. Y la cuarta parte ya tiene que ver con los conflictos de relación entre los seres, y conflictos de territorio. Refleja el desarrollo de los programas que rigen las relaciones humanas. O sea, todo conflicto de relación entre los seres humanos tiene que ver con esto. Y se rige por la corteza, nuestra corteza cerebral, o sea, la parte más nueva, y los órganos vinculados son la piel, el cerebro, la vesícula, la vejiga, las arterias. Los conflictos de esta capa están relacionados con las relaciones, como les dije, conflictos de relación, amenazas a la identidad, al territorio, etc. ¿Vieron que los animalitos marcan territorio? Bueno, por ejemplo, los problemas de vejiga tienen que ver con un problema de territorio, porque si nosotros tenemos un conflicto con nuestro territorio, supongamos una invasión en el territorio, yo siento que mi territorio fue invadido, y voy a tener algún conflicto relacionado a algún problema de salud vinculado a la vejiga, porque yo tengo que marcar mi territorio para que no me lo invadan. Ok, sí. ¿Entiende eso? No dejarse invadir. Entonces, esto que yo les explico tiene que ver con la evolución de la vida sobre la Tierra, por eso aparecen estos conflictos. ¿Por qué? Cuando aparece la primera celulita, lo único que a la célula le importa es vivir. Por eso la primera etapa está
regida por conflictos de supervivencia y ningún otro, porque si solo hay que vivir, aparecen las primeras celulitas en el agua, y solo tienen que vivir, no hay otra cosa. Entonces, conflicto de supervivencia, la primera etapa de vida sobre la Tierra. Ya después que los organismos empiezan a hacerse pluricelulares, empiezan a evolucionar, son un poquito más complejos, salen del agua. Y ahí se tienen que proteger del sol, del viento, ¿no? De otros que salen del agua también, o de los que había antes que ellos. Entonces, por eso son conflictos de protección, porque me tengo que proteger, ya estoy arriba de la Tierra, me tengo que proteger. La tercera etapa ya va evolucionando y los seres vivos ya en su camino evolutivo se van a poner de pie. Sobre la Tierra se ponen de pie. Entonces van a tener que competir con otros por el movimiento, por salir a cazar, ¿no? ¿Quién es más rápido? Este es más rápido que yo, me comparo, me desvalorizo porque me comparo, ¿no? Entonces esa es la tercera etapa, y tiene que ver con que yo me puse de pie, entonces todas las estructuras son de sostén, músculos, huesos, tendones, ligamentos. Y la última, cuando ya los seres vivos pasaron a la Tierra, se pusieron de pie, se compararon con otros, compitieron, ahora viene la relación, los seres se van relacionando entre sí, forman grupos para sobrevivir, para organizar las tareas, entonces acá vienen los conflictos de relación. Ven que todo es evolutivo. Entonces, bueno, nos quedan 3 minutitos y pico. Ya no llegamos a la cuarta ley de Hammer, pero no importa, yo lo que les propongo, esperen que voy a dejar de compartir pantalla, lo que les propongo es, el mes que viene, continuar con este tema. Entonces, vemos las dos, repasamos esta última ley porque se las di muy rapidito, la vemos un poquito más en profundidad porque es muy importante, y pasamos a las dos que nos faltan. De esta última ley es muy importante porque nos va a ayudar a darnos cuenta qué nos pasa, porque yo digo, uy, tengo un problema en un tendón, conflicto de desvalorización. Entonces digo, me estoy desvalorizando, no me doy cuenta, pero me estoy desvalorizando. Entonces me ayuda a verme, ¿ven? Me ayuda a verme. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer, les voy a pasar esto que grabé hasta ahora, grabé todo, y después los voy a citar para el próximo mes para seguir este tema. ¿Les parece bien? Sí, excelente, Bien. excelente. Muchas gracias, Iris. No, por favor, Marisa, así lo vemos más en profundidad, nos da tiempo, hacemos las dos leyes que nos faltan, pero hacemos un repaso para que se comprenda bien todo, ¿no? Y le sacamos un poquito más el jugo a lo que ya vimos. Vamos procesando todo esto. Porque claro, hay que procesarlo. Yo les paso los apuntes de lo que vimos hasta ahora, lo que leímos y lo que se vio en clase, en la charla. Yo digo clase como si estuviera de nuevo en un ITE, ¿no? Pero bueno, lo que se vio en la charla. Ojalá sea pronto. Gracias, Iris. Bueno, a ver si me gracias. ayuda a caminar un poco mejor, a aprender a valorizarme un poquito más y caminar un poquito mejor. Por supuesto que sí, todos Seguro tenemos que aprender mucho de eso. Esta charla me va a servir un montón, ya lo creo. Porque Bien. también nuestra educación fue de mucha desvalorización, ¿no? La cultura Totalmente. nuestra, nunca nos enseñaron a valorarnos realmente. Sobre todo las mujeres. Menos a las mujeres, justamente. Entonces, bueno, tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que Tan aprender. apasionante el año pasado que por eso yo le pedía si podía volver a rever después todo y tenía ese libro para mandar, ¿no? Es muy apasionante. Después les mando, pero primero vamos a terminar de ver esto. Ahora no les voy a mandar nada, pues no se van a hacer lío. Primero vemos esto que falta y después les mando. ¿Sí? Excelente charla. Gracias. Interesante, muchas gracias. Estamos comunicados. Chao, chao. Gracias por su tiempo. Gracias por participar.
Gracias por el tiempo. Bueno, un placer estar con ustedes. Lindos recuerdos. Gracias.